Bienvenidos a Ecos del Pasado, audios de historia realizados en Notebook LM. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de unas mujeres que a menudo quedan, eclipsadas por las amantes de su padre. Hablamos de las 8 hijas de Luis XV, las conocidas como Mesdames de France. Para empezar, hay una cita del abogado Barbier que resume la situación de una forma casi con resignación, diría yo. Escribió: «La reina ha vuelto a dar a luz a una hija. Su vientre está furiosamente dispuesto en esa dirección. Ya hay un buen número de ellas». Esa frase es fantástica, porque va directa al núcleo del problema. El tema central que vemos en las fuentes no es solo la biografía de unas princesas y ya está, es el desafío logístico, financiero y, por supuesto, político que supuso que existieran. 8 hijas. Ningún rey de Francia había tenido tantas. Vamos, ni de lejos. Y vamos a ver cómo cada una tuvo un destino, muy diferente. Una se convierte en infanta de España. 6 se quedan solteras en la corte. Y la última elige la vida religiosa. Es una historia de tensión, ¿sabes? Entre el deber y la búsqueda de una vida propia. Me parece increíble pensar que una monarquía tan consolidada no tuviera un plan B para algo así. ¿De verdad fue tan excepcional? ¿Nunca antes se habían enfrentado a tener, 4 o 5 hijas? No, a esta escala nunca. A ver, princesas siempre había, claro. Pero es que la sucesión de nacimientos fue abrumadora. La reina María Lechisca tuvo 9 gestaciones. 9. 9. Y de ahí solo 2 varones. El mayor, Luis, el delfín, y el segundo, Felipe, que murió de niño. El resto, 8 niñas. Y mantenerlas en Versalles. Claro, mantener a las Mesdames de France en Versalles con su estatus, su séquito, todo eso era una carga económica que los documentos de la época califican de considerable, vamos. Y eso generó un debate, me imagino. Y tanto. Un debate sobre la inutilidad de gastar esas fortunas en princesas que no tenían un matrimonio concertado, un matrimonio que trajera beneficios políticos. O sea que se las vería casi como una mala inversión. Y ante ese problema, se tomó una solución bastante drástica, por lo que veo. Drástica, sí, y desde el punto de vista de la corte, muy pragmática. Fue por iniciativa del cardenal de Fleury, que era el preceptor del rey. Se decidió que la forma más barata de criar y educar a las 4 hijas menores, Victoire, Sophie, Thérèse Félicité y Louise, era enviarlas a la abadía de Fontroubu. Lejos de Versalles. Lejos del lujo y, sobre todo, lejos de los gastos de la corte. Y aquí tenemos uno de esos detalles que parecen de novela. La princesa Adelaide, que era la mayor de ese segundo grupo, se libró. ¿Cómo lo consiguió con solo 6 años? Fíjate, es una anécdota que ya te revela una personalidad arrolladora desde niña. Los textos describen cómo la pequeña Adelaide se agarró a su padre y, entre lágrimas y súplicas, le convenció para que la dejara quedarse. ¿Y el rey cedió? Se dice que quedó conmovido hasta las lágrimas. Con 6 años ya entendía perfectamente cómo usar el chantaje afectivo, la puesta en escena, tenía un instinto político innato. Increíble. Mientras ella se quedaba, sus hermanas pequeñas hacían un viaje de 13 días al convento. Es que es difícil imaginarlo. Victoire tenía 5 años, Joffy 4 y Luis ni siquiera había cumplido 1. Ese exilio infantil, además, marcó el fin de la descendencia. De hecho, las fuentes recogen el apodo que el propio rey le dio a Luis. Madame Dernier. Madame la Última. Una declaración de intenciones, ¿no? La salud de la reina era frágil y no habría más hijos. Un punto y final, sí. Y mientras las pequeñas crecían lejos, en Versalles quedaban las mayores, las gemelas, Elizabeth y Henriette. Los testimonios de la corte, como los de D'Argenson, las describen como la noche y el día. Sí, es casi un arquetipo. Elizabeth, Madame Première, es la autoritaria, la ambiciosa, casi imperiosa. Quería poder, quería un trono. Exacto. Y Henriette, Madame Seconde, era su antítesis. Henriette es la figura dulce, la reservada, la altruista. Era la favorita de sus padres, eso está claro, y las fuentes la señalan como la que de verdad promovió esa sororidad entre las hermanas. Era el pegamento del grupo. Eso es, el pegamento. Y aunque las dos odiaban la rigidez de la corte, pues se educaron en su protocolo más estricto. Y aquí hay un detalle curioso que se menciona. ¿Cuál? Nacieron en 1727, pero no las bautizaron hasta 1737. 10 años. 10 años para recibir sus nombres de pila. Eso dice mucho sobre la importancia que se les daba.
Y hablando de nombres, los apodos que les ponía su padre, el Papa Roy, son muy reveladores. Sí, no son apodos de cuento de hadas, precisamente. Para nada. A Elizabeth la llamaba Babette, qué bueno. Pero luego a Adelaide, Loque o Madame Torson, que es como trapo o señora estropajo. Y a Victoire, Coche, que es cochinilla. A Sophie, Graix, corneja. Y a Luis, Chife, trapo viejo. ¿Qué nos dice esto? ¿Es afecto o es una forma de menosprecio? Probablemente una mezcla de las dos, muy de la época y de Luis XV. Por un lado, humaniza la relación, la saca de ese protocolo asfixiante. Pero por otro, son apodos poco favorecedores. Quizás reflejaban una familiaridad un poco condescendiente. En fin, el caso es que sus destinos fueron muy diferentes. Elizabeth, la ambiciosa, fue la única que se casó. La única que cumplió su propósito como princesa. Aunque la unión en 1739 con el infante don Felipe de España no fue exactamente lo que ella esperaba. Las crónicas lo llaman una mésalliance, una boda de categoría inferior, ¿Qué significaba eso en la práctica? que se casó mal. Significaba que, políticamente, el enlace tenía un valor limitado. Don Felipe era el tercer hijo del rey de España. Sus opciones de reinar eran escasas. Para Elizabeth, que soñaba con una corona importante, fue una decepción. Aunque bueno, al final su marido se convirtió en duque de Parma. Mientras tanto, su gemela Henriette se enfrentaba a un destino muy distinto, el del amor imposible. Sí, vivió un idilio muy comentado, pero casto, con el duque de Chartres, pero el rey se negó en rotundo a la boda. ¿Y por qué? ¿Por qué esa negativa tan tajante? Pura política dinástica. Una unión con la Casa de Orleans, que era una rama rival de la familia real, habría elevado demasiado su estatus, su influencia. El reino iba a fortalecer a posibles competidores. Y así Henriette se convirtió en la primera de las hermanas. Ujú. Condenada a un celibato forzoso, a una soltería impuesta por la razón de Estado. Y su historia, además, acaba de forma trágica. Murió muy joven, de viruela, en 1752. Su muerte fue un golpe tremendo para Luis XV. Se sumió en un dolor profundo y, según las crónicas, lo interpretó como un castigo divino por su vida disoluta. Y aquí es interesante lo que escribe Madame Campan en sus memorias. Que escribía décadas después, claro. Sí, con una perspectiva ya muy distinta, pero su percepción es reveladora. Ella sugiere que Henriette podría haber sido la única persona capaz de salvar el alma del soberano. Con Henriette, la pacificadora, fuera de escena, ¿quién toma las riendas? El equilibrio de poder entre las hermanas que quedaban en Versalles tuvo que cambiar por completo. Totalmente. El liderazgo recayó de forma natural en Madame Adelaide. Se convirtió en la jefa política del clan de las solteras. Y era un personaje fascinante por sus contradicciones. El estudio que analizamos revela una doble faceta muy marcada. Por un lado, era una conservadora política radical, defensora de los jesuitas, contraria a los impuestos al clero. Exacto. Pero por otro, no era una reaccionaria ignorante. Tenía una sed de conocimiento muy de la Ilustración. El movimiento que, irónicamente, acabaría con su mundo. Esa es la gran paradoja. Estudiaba astronomía, historia, dominaba varios idiomas, y era una apasionada de las artes. Las fuentes destacan que era una violinista excelente. Y hay otra conexión que demuestra su apertura a ideas nuevas. Ella y sus hermanas tuvieron como profesor de arpa a Beaumarchais. Beaumarchais, el famoso dramaturgo. El mismo, una figura clave del pensamiento ilustrado. Y ese talento musical no era solo suyo. Su hermana Victoire también era una clavecinista notable, ¿no? Mucho, hasta el punto de que en 1763 recibió al joven Mozart, que tenía solo 7 años, y parece que le inspiró para componer algunas sonatas. Sophie también era música, aunque con menos talento, se dice. Pero a pesar de toda esa cultura, el matrimonio les fue esquivo, y los retratos que nos han llegado, sobre todo de Madame Campan, son de una crueldad Tremenda. La pluma de Campan es afiladísima. A Victoire la describe como bella y muy graciosa, pero con Sophie es demoledora. Dice que era de una fealdad rara, con un aspecto asustado, y la costumbre de mirar de lado a la manera de las liebres. Es brutal. Desde luego, nos recuerda lo pública y cruel que podía ser la vida de estas mujeres, donde su valor se medía casi solo por su apariencia. Y su potencial matrimonial, claro. Lo que nos devuelve a las hermanas que no crecieron en este ambiente. El análisis describe la experiencia de Fontevraud como un anti-Versalles,
un mundo de oración y silencio que tuvo que moldearlas de otra manera. Les inculcó humildad y una aversión profundísima a la superficialidad de la corte. Para ellas, Versalles siempre fue un lugar frívolo y pecaminoso. Y aquí hay que corregir una idea muy extendida, que popularizó precisamente Madame Campan en sus memorias. La idea de que su educación fue descuidada. Exacto. Ella afirmaba que salieron de allí casi analfabetas. Pero las fuentes que manejamos aquí, que se basan en registros más directos de la abadía, lo refutan por completo. O sea que sí recibieron una buena formación. Recibieron una formación excelente para la época: lectura, escritura, cálculo, historia, geografía, artes. El mito de las princesas ignorantes es solo eso, un mito. Lo que sí parece cierto es que desarrollaron ciertas fobias. Sí, eso parece. Campan, por ejemplo, atribuye el miedo de Victoire a la oscuridad, a que las monjas la castigaban enviándola a rezar sola al panteón de la abadía. ¡Qué terrible! El análisis sugiere que esta visión del maltrato es probablemente una exageración, pero sí refleja un ambiente de austeridad y disciplina muy, muy estricto. Y de todas las hermanas, la que quedó más marcada por Fontevraud fue la más joven, Louise. Ella no lo vio como un exilio. Para ella fue el inicio de su vocación. Exactamente. El caso de Louise es para mí el más complejo y revelador de todos. Nació con una deformidad física, una joroba, y desde muy joven decidió que su vida sería para Dios. Según sus propios escritos, el momento decisivo fue en 1751. Cuando asistió a la ceremonia de una dama de la corte que se hacía monja. Sí, la condesa de Rupelmonde. Ver a esa mujer renunciando al mundo la impresionó de una forma indeleble. Pero su vocación no era solo fe pura. El análisis sugiere motivaciones mucho más complejas. Muchísimo más. Fue, primero, una estrategia consciente para rechazar cualquier matrimonio. Hay un episodio increíble donde llegó a exagerar su joroba ante el embajador de Austria para evitar casarse con el futuro emperador José II. Y sobre todo fue una forma de expiación. Eso es, veía su sacrificio como una forma de reparar los pecados de su padre, sobre todo su relación con Madame du Barry, que era un escándalo. Hay una frase suya que lo resume todo: yo carmelita y el rey todo para Dios. Era una misión. El momento en que finalmente pide permiso al rey para entrar en el convento en 1770 es de una carga emocional enorme. La fuente cita la carta de aceptación de Luis XV y es un texto lleno de dolor. Es una carta extraordinaria. Él le escribe: he hecho sacrificios forzados, este será voluntario por tu parte. Que Dios te dé la fuerza para sostener tu nuevo estado. Las cartas de sus hermanas también reflejan el asombro y el dolor. Victoire le escribió a la priora para advertirle de la salud delicada de Luis, pidiéndole que la cuidara. Se ve un afecto familiar muy profundo ahí. Desde luego. Y una vez dentro del convento, como Sor Terés de Sant Agustín, no se retiró del mundo por completo, ni mucho menos. No, ¿verdad? En absoluto. Entró en el Carmelo de Saint-Denis, que era el más pobre del reino, y rechazó cualquier privilegio. Su vida fue de una austeridad total, pero fue elegida priora 3 veces, y desde su claustro no dejó de comentar e influir en los asuntos de la corte. Su influencia moral era inmensa. Inmensa. De hecho, fue beatificada por la Iglesia en 1873. Es una trayectoria asombrosa. Y esto nos lleva al legado general de estas 8 mujeres. A pesar de sus destinos tan distintos, el estudio subraya que todas compartieron un papel esencial: el de mecenas de las artes. Sí, y con un gusto muy seguro, muy refinado. Como no podían ejercer poder político directo, canalizaron su influencia y su fortuna hacia el arte y la arquitectura. Transformaron el castillo de Bellevue, por ejemplo, en un refugio del nuevo estilo neoclásico. Fue su principal esfera de poder real. Un legado artístico que, sin embargo, la revolución truncó. La historia de las 2 últimas supervivientes, Adelaide y Victoire, termina con su exilio en 1791. Murieron en Trieste, lejos de Francia, cerrando para siempre el capítulo de la última generación de Mesdames de France, del antiguo régimen. Un final muy melancólico. Y al final, al revisar sus historias, pues, atrapadas entre el deber, la piedad, el arte, la política, nos queda una pregunta de fondo. En un mundo que las veía como instrumentos dinásticos, a menudo inútiles si no se casaban, ¿hasta qué punto el celibato de Adelaide o la elección radical de Luis no fue en realidad la forma más subversiva de autonomía y poder que podían ejercer?
Quizás, al renunciar a lo que se esperaba de ellas, encontraron su única vía de libertad. Gracias por escuchar Ecos del Pasado, un audio generado por la aplicación artificial Notebook LM. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Hasta el próximo encuentro.